Señoras y señores, amigos y amigas, estamos ya nuevamente con ustedes en este preciso momento para retomar nuestra labor informativa, para continuar haciendo causa común en el asunto de cumplir nuestra responsabilidad como ciudadanos y como medios de prensa, llevando la orientación, llevando lo que corresponde, la información veraz, contextualizada, dando opiniones versadas en la realidad de lo que pasa en nuestro país. Señoras y señores, es un placer, es un gusto. Estoy con cámara número 2 por una cuestión técnica. Hasta ayer 12 de la noche estuvimos ensayando la instalación porque tuvimos que dotarnos ya de una consola que incluso sin querer mostrarla, pero está saliendo, para tener una mejor posibilidad de comunicación y que el audio sea más de calidad, para que todos y cada uno de ustedes disfruten con nosotros la información. Y en ese instante de querer conectar la comunicación, algo pasa en esta cuestión técnica, pero optamos por la segunda cámara que tenemos disponible y estamos un poco de lado, porque estoy de espalda de usted, asambleísta, pero la cuestión interna acá en estudio, en esta conexión, estamos, gracias a la bondad de la tecnología, también aprovechando y haciendo uso de aquello. Dios nos ha dado tantas bendiciones de desarrollar el intelecto, y aquí está, el ser humano desafiando al futuro, a la vida misma. Asambleísta, ¿usted me está escuchando bien el audio? ¿Sí me está escuchando bien? ¿Sí? Perfecto, a ver, déjenme ubicar, a ver, déjenme ubicar, ahí sí, me está escuchando perfectamente bien, perfectamente bien, ¿no? Ahí. Confirma. Ahí estamos. ¿Sí me ven? Déjenme tratar de ubicar bien para que todo salga como está previsto. El micrófono está habilitado, el vídeo está habilitado. A ver si me contesta si está bien el audio allá. No le escucho a usted, mi querida asambleísta. Actívele la cámara, por favor. Yo no le escucho acá honestamente. Déjenme ver si acá estamos con el monitor por interno, si logramos confirmar su audio. Saludamos nuevamente con usted. Estamos casi listos, no sé si su audio no logro escucharla, estimada Sofía. No sé por qué no consigo su audio, déjenme ver acá. Logramos. Ah, ya, listo. Listo, por ahí vamos a estar.
A ver, si confirmamos bien, tengo dificultades con el audio, mi estimada Sofía, para proseguir con el diálogo. Apuntamos a nuestra amable audiencia para que nos confirmen también cómo está el audio de la invitada de esta tarde, para de esta manera pues iniciar ya el diálogo con el tema que está previsto para hoy, realidad nacional. Hay tantas cosas que conversar, tantas cosas que podamos analizar en nuestro programa, y de esa manera pues llevar adelante a ustedes la información como corresponde. No hay audio, dice el micrófono de la chica. Sí, efectivamente me están confirmando. Ahí. Ya le estoy escuchando acá. Ya sé cuál es de las A ver, asambleísta ahí. Hola, Aroma Estéreo, Ciudad de Yaguachi. ¿Me escuchan? ¿Cómo estamos? Sí, me parece que ahora sí. Bien, señoras y señores, amigos y amigas, estamos listos para iniciar este diálogo, esta entrevista. Nos inauguramos, mi querida invitada. Hemos tenido tantos deseos, usted no sabe cuánto a nosotros nos cuesta, con nuestros propios recursos, sin ser capitalistas. Yo olvido que cuento que tengo que andar fiando la betonada. Pero tenemos que hacer eso. Creemos que el compromiso es con el pueblo, con nuestra ciudadanía, ante estas circunstancias que vive el país. Para mí constituye un honor, no tengo honor de conocerla, distinguida Sofía, solamente le he visto su papel cuando asambleísta del Ecuador, de la provincia del Guayas, su papel, su desempeño, siempre estuvo muy interesante, pero ya ve la situación de la vida, de eso vamos a hablar ya más adelante también. Pero sin duda pues que para mí es un placer tenerla acá en la pantalla de Aroma Estéreo Radio TV. Aroma Estéreo Radio TV tiene otra historia que en su debido momento podemos conversar, o si está siguiendo de cerca la señal va a ir conociendo paulatinamente. Somos de radio convencional, ahora medio digital. La pasión de la comunicación nos vincula a este medio, y aquí estamos haciendo patria desde nuestra trinchera de lucha, orientando, formando ciudadanos, que es lo que nos interesa, por sobre todo cumplir una misión de sacar el velo a mucha gente que ha habido siempre, en este caso subyugada a los poderes nefastos para el país. Les conviene hasta cierto punto a mucha gente tener en esa condición de ignorancia a la gente para hacer sobre ellos lo que ellos quieren, protervas y malsanas intenciones. El preámbulo, no con pasionismo, sino más bien con un poco de sentimiento de lo que está pasando en nuestra patria. Querida ex asambleísta, a ver si me confirma mi querida Joshua, ven, me confirme el audio, estamos bien, me parece, hay eco, dice por acá, el eco va a ser un asunto bastante serio porque tendríamos que bajar el volumen, nuestra invitada, y ya sé lo que voy a hacer, ya, tranquilo. Ahora sí, exactamente, vamos a conducir bien. Tengo que manejar como piano acá unas teclas porque no tengo sonidista, la hago yo mismo. Así que vamos con el diálogo. Corregido el tema del eco, mi Felipe Ruiz, mi gran amigo, era técnico de la AM, ahora estamos en digital. Felipe, gracias por ese comprendido. Bienvenida una vez más, Sofía Espín Reyes. ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde se encuentra? Para iniciar este diálogo, el saludo de usted a los oyentes de Aroma TV. Bienvenida. Bueno, primero, Byron, muchas gracias por la invitación, por permitirme llegar a la población, por permitirme llegar a los ciudadanos que están conectados, ya no solamente de Ecuador, o ya no solamente de Guayas, de Guayaquil, de Yaguachi, sino del mundo. Los migrantes siempre nos están viendo a través de estos medios digitales. Gracias por permitirme pues, esta entrevista. Es un gusto para mí estar en contacto con nuestros ciudadanos, que además han pasado momentos muy duros, que han pasado momentos muy difíciles,
tanto la crisis económica generada por este gobierno como la crisis sanitaria que todavía está en evolución. Es decir, todavía no hemos salido de la crisis sanitaria, a pesar de que hay ciudades como Guayaquil que ya la curva, digamos, ha empezado a bajar, pero los contagios siguen. Entonces, primero también aprovecho para dar mi solidaridad a los ciudadanos ecuatorianos que nos están viendo el día de hoy. Bueno, como es de conocimiento público, pues a mí me dieron el dictamen abstentivo. Como es de conocimiento público, se me destituyó como asambleísta de la República, electa por el Distrito 1 de Guayaquil, el sur de Guayaquil. Se me destituyó en un proceso absolutamente irregular por una visita que yo había realizado a una persona privada de la libertad. Yo realmente consideré que no iba a haber justicia para esta asambleísta correísta, para esta ciudadana, y tomé una decisión muy dura que fue salir de mi país. Posteriormente se me inicia un proceso judicial, como también creo que lo conocen, y casi un año después la fiscal da un dictamen abstentivo, es decir, se abstiene de acusarme. Y yo aquí solamente les hago una reflexión, estimado Byron. ¿Usted cree que estos fiscales no sabían que en realidad no había delito, sino que buscaron este proceso, este show mediático para acorralar a una correísta, para dañar la imagen de una persona y dañar la imagen de nuestro movimiento político? Finalmente, después de un año, dan este dictamen abstentivo. Yo no tengo ya ninguna causa con la justicia del Ecuador, puedo regresar. Sin embargo, estoy en la Ciudad de México por los motivos de conocimiento público de la pandemia, pues no lo puedo hacer. Pero en su momento en que ya se restablezcan los vuelos, pues lo vamos a hacer y vamos a estar ya regresando a nuestra patria, digamos, ¿verdad? A seguir luchando, porque es difícil no luchar cuando además tienes una trayectoria de vida de lucha organizativa, de lucha ciudadana, de lucha en la universidad. Nosotros hemos estado siempre al lado del pueblo y lo vamos a continuar haciendo. Entonces, ahora estamos en la Ciudad de México, que también yo solicité acá refugio y estoy en ese proceso de refugio, pero ya, digamos, no lo necesitaría porque no tengo ninguna causa en este gobierno. El sistema judicial me declaró inocente, porque en realidad nunca hice nada malo. Cuando los diputados de otras legislaturas visitaban al señor Lara, por ejemplo, no pasaba nada. Al contrario, la gran prensa lo alababa. Yo que fui a solidarizarme con una mujer que estaba siendo presionada para declararse culpable, pues armaron todo un show y me destituyeron. O sea, tuve 2 juzgamientos, uno en la asamblea, la destitución, y otro en el proceso penal. Esa es la realidad de la persecución política que vivimos las personas afines a una corriente política que es, pues, la afín a la revolución ciudadana. Eso es lo que puedo decir, así que les mando un saludo desde Ciudad de México. Sí, mi querida Sofía, interesante su exposición. Ha relatado, en resumen, el caso que pasó en concreto con usted. Hubiese querido iniciar el diálogo por otro lado. Sin embargo, me parece interesante, en el afán de que usted se identifique como corresponde y salude con nuestros televidentes en este inicio de la labor de entrevistas, en la inauguración de nuestro espacio de entrevistas. Usted es la anfitriona y la madrina del programa, ojo, de Aroma TV por ahora en nuestra pantalla. Y quería decirle exactamente en el papel de asambleísta que usted tuvo que cumplir, que le cortaron y le coartaron ese derecho democrático que usted bien lo tuvo ganado en las urnas. Ya relató el asunto, las incidencias que sucedieron, el asunto de una enraizada persecución política. Así lo estamos viendo, no podemos decir de otra manera. Que alguien me diga que no, de verdad que todavía falta despertar. Sin embargo, el reemplazo suyo en la curul que usted ostentaba, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su evaluación? ¿Ha estado a la altura o no de la exigencia, de la función del papel que tiene que cumplir un asambleísta? ¿Cuál es su criterio, Sofía? Bueno, en el momento en que me destituyen, asume mi asambleísta alterno, el asambleísta Ronnie Aliaga, de las Juventudes de la Revolución Ciudadana,
Y primero yo sabía que él era un joven que se había mantenido leal a la Revolución Ciudadana. Muchos alternos no lo hicieron, muchos alternos plegaron al morenismo, digamos, comenzaron a trabajar en la función pública y prefirieron mantenerse apegados a este gobierno, mantenerse en los cargos públicos y traicionar el proyecto político que los llevó a ese puesto. La gran mayoría de asambleístas alternos están con el morenismo, han sido parte de lo que ha hecho este gobierno nacional. No pueden ahora decir yo no fui. Y a eso yo creo que la población no lo va a aceptar. En el caso de Ronnie Aliaga, con quien siempre estuvimos en contacto, él no. Él se mantuvo siempre fiel a la Revolución Ciudadana y creo que su papel ha sido muy destacado. Es un joven muy valiente. Recuerden ustedes que él es el que da a conocer las investigaciones sobre el caso INA Papers, que valientemente lo denunció el país, en donde hay una información que vincula al primer mandatario y que él entregó a Fiscalía, ¿no verdad? Incluso entregó a Fiscalía y Fiscalía tenía que haber investigado y vemos que eso, pues, todo lo de los correístas se investiga, pero eso no se investiga. Entonces, yo quiero decir que tengo el mejor de los criterios del asambleísta Ronnie Aliaga, que ha tenido una brillante trabajo en la Asamblea Nacional y que también creo que se ha ganado el cariño del pueblo. Los asambleístas alternos normalmente no son tan conocidos, ¿no verdad? Porque siempre pues van menos a las sesiones, pero Ronnie tuvo esa oportunidad y yo creo que lo ha hecho de una manera muy destacada. Es un compañero que considero mucho, que valoro mucho, un joven valiente, que además recordemos que también fue amedrentado por este gobierno. Altas autoridades de este régimen también salieron en canales comerciales pues diciéndole que él tenía un pasado cercano a los Latin King, inventando un montón de cosas que jamás pudieron probar. Ronnie es un joven absolutamente correcto, que nosotros, como lo dije antes, nos enorgullecemos de ser sus compañeros. Sí, interesante relato. De verdad que sentir su ausencia en el Pleno se preveía que era una pérdida de una pieza fundamental en el equipo de trabajo de la tendencia política que usted representa. Sin embargo, brillando con luz propia, aparece en la escena política su asambleísta alterno, que ha llegado más allá de lo que cualquiera podría imaginarse, de poner en evidencia en el tapete público, en la retina de Fiscalía y las autoridades de control, casos de corrupción que están sonados en el Ecuador por parte de quienes tratan de luchar contra corriente, a sabiendas que hay una especie de componenda, una especie de de espíritu de cuerpo, como para no tratar de desnudar la corrupción campante en este gobierno. ¿Cuál es la situación que usted podría recomendar a Ronnie Aliaga, con experiencia de haber sido la asambleísta principal, para procurar tener eco, o qué debería hacerse por ese bendito caso INA Papers, que tan nombrado está, que tan trillado está, pero se habla, se dice, se denuncia, se comenta, pero las autoridades son, como se dice, indolentes con el clamor de investigar y se ponen incluso indiferentes con la exigencia del pueblo. Mucha gente ya entiende claramente cómo y por dónde está el asunto de hilar fino, pero realmente las autoridades de justicia llamadas a cumplir ese proceso investigativo lo tienen durmiendo el letargo sueño del olvido, ese caso denominado INA Papers. ¿Qué es lo que se debería hacer, Sofía, en ese sentido? Bueno, yo creo que aquí primero hay que recordar cómo llegaron estas nuevas autoridades a estar sentadas en los puestos que están, ¿no verdad? Para esto llamaron a una consulta popular. Recuérdense que fue la campaña del 7 veces sí, y que nos dijeron que esta campaña, que esta consulta popular iba a significar pues riqueza para el Ecuador, iba a significar una reinstitucionalización del Ecuador. Recuerden que dijeron que iba a significar pues que íbamos a perseguir a los que abusaban de los niños, que iba a significar cero corrupción, y engañaron al pueblo ecuatoriano, lo llevaron a votar por el sí, todas, muchas, no solamente el morenismo, sino también el Partido Social Cristiano, el señor Lazo con su partido Creo, todos ellos se unieron en contra de nosotros, que ya advertíamos lo que iba a pasar, que se iban a tomar todas las instituciones del Estado
y que iba a haber impunidad, que es lo que hay en varios casos relacionados con el morenismo. Entonces, engañan a la población, gana el sí, se toman todos los poderes del Estado. Se toma la Fiscalía, nombran este Consejo Ciudadano Transitorio, que lo lideró el señor Trujillo, y se toman todas las funciones del Estado, el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, y prácticamente no todas las instituciones del Estado, con gente afín a ellos. Eso hay que recordar. Entonces luego, cuando ya tocó elegir al nuevo Consejo Ciudadano ya permanente, hubieron unas elecciones. Recuerden que nosotros fuimos a las urnas y votamos por el padre Tuárez, votamos por el señor Walter Gómez, hubo unas votaciones, pero como lo que iba a representar esas autoridades electas no le gustó al gobierno nacional, los destituyen. O sea, es una cosa muy grave y eso es lo que hemos vivido en el Ecuador. El que no le gusta, el que habla muy fuerte, el que denuncia, pues tenemos que sacarlo. Y destituyen a 4 miembros de este Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana ya definitivo. Destituyen al cura Tuárez, destituyen al señor Walter Gómez, destituyen a la señora Victoria de Sintonio y a la señora Chalá, que inclusive era una representante afro de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y se ponen a unas personas allí, a los que continuaban en la lista, que prácticamente no iban a hacer nada. Y en este momento ese Consejo de Participación Ciudadana pues no tiene ningún papel, no hacen nada, no dicen nada de los actos de corrupción que ya no se pueden ocultar y que ahora sí salen a la luz pública. Entonces, primero eso es importante recordarlo. Y eso significa que en este momento, para ir concretando la pregunta, hay una fiscal que es para todo el Ecuador conocido que es afín al régimen. Entonces, obviamente, ella no va a investigar el caso INA Paper, así como no se investigan muchos otros casos. Por ejemplo, el caso del sobreprecio en los kits alimentarios de la Secretaría de Riesgos, de la señora Ocles, también a ella sí se le permitió defenderse en libertad, defenderse en su casa. Pero si hubiera sido un correísta, pues ahí sí te ponen grillete, como a la señora prefecta Paola Pavón, que le pusieron grillete, la metieron primero a la cárcel y luego le pusieron grillete, pero ella estuvo presa 2 meses. Entonces hay como un doble estándar. Si eres de la Revolución Ciudadana, mereces la persecución, mereces un linchamiento mediático, pero si eres morenista, pues mereces todo lo que la justicia en realidad corresponde. Acuérdense que les pongo otro caso, el caso del vicepresidente Jorge Glass y la ex vicepresidenta, la señora María Alejandra Vicuña. Ella, que se la estaba investigando por los famosos diezmos en la Asamblea Nacional, ella se está defendiendo en libertad, pero al vicepresidente sí, inmediatamente empezó este caso de Odebrecht, inmediatamente se le dictó prisión preventiva. Nosotros ahora, después de 3 años, sabemos que se le dictó prisión preventiva para tomarse la vicepresidencia de la República porque pues el presidente no quería una sombra y alguien que le esté diciendo todo el tiempo que por favor no reparta el Estado, que no lo reparta como lo ha repartido entre gente cercana a los asambleístas e incluso a grupos de poder que conoce el Ecuador, lo que yo no quiero mencionar, pero que el Ecuador conoce cuáles son los grupos de poder. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que esto no va ya solamente por el asambleísta Ronnie Aliaga, sino va por un tema ciudadano y también de medios de comunicaciones, que debería ser de todos los medios de comunicación. Todos deberían pedir que se investigue también INA Paper, pero obviamente hay un rol protagónico que lo están tomando estos medios alternativos, querido Byron. Es decir, ya en octubre, en las protestas de octubre, ya los medios alternativos y digitales fueron los que pusieron la verdad, ¿no? Y la gente se molestó con los medios tradicionales, con los medios comerciales, porque mientras estaban masacrando al pueblo ecuatoriano, los medios comerciales tradicionales estaban pasando Bob Esponja en sus canales de televisión. Entonces hay ya un cariño, hay ya una alerta de la ciudadanía de buscar estos medios como el suyo, como otros medios, que la gente ahora quiere ver para saber y analizar cuál es la realidad. Entonces, no solamente es un tema de Ronnie Aliaga, sino es un tema de la ciudadanía, de que presione a la Fiscalía por empezar una investigación seria sobre este tema. Lo último que se supo sobre el caso de INA Paper es que Suiza le había devuelto los papeles a la señora fiscal y le había dicho que para abrir las cuentas del señor Moreno en Suiza requería una autorización de la Asamblea Nacional. Y le decía, ¿por qué no me ha enviado todos los papeles? Eso es lo último que se conoció del caso de INA Paper. La señora fiscal, antes de enviar los papeles a Suiza, a la Fiscalía Suiza, tenía que haber pedido a la Asamblea Nacional que se levante el fuero de corte
para investigar el tema de INAPAPER y ahí enviar los papeles a Suiza, lo que no hizo. Así que todo esto atrasa más esa investigación. Yo estaba acordándome cuando el primer mandatario de aquella época, no es que hablemos con pasionismo, pero hay cosas que sorprenden, Sofía, y es por eso que a veces uno aprende a entender quién está siendo coherente con un pueblo. Cuando el exmandatario puso a disposición la banda presidencial para que el mandante tome cualquier decisión si creen que él estaba equivocado, tuvo esa osadía de poner a disposición del pueblo la banda presidencial y antes que termine su gobierno. Y eso me hizo acuerdo cuando en el año 2007 este servidor era el maestro de ceremonia de varios eventos de elección de Reina del Cacao, comentando algo nomás de los parámetros que me permitieron entender frente a qué tipo de liderazgo estábamos. 2007, en Quevedo, complejo turístico Los Trabajadores Municipales de Quevedo, yo estaba en el escenario como parte del equipo de presentación y maestro de ceremonia de la elección de Reina Nacional del Cacao. En aquella época, este evento lo supeditaba, lo manejaba ANE Cacao, la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. Lógicamente, posesionado el recién electo primer mandatario, solo, sin asambleístas, solo, pero ya como presidente, fue recibido en esa concentración de más de 7,000 agricultores cacauteros de todo el país. ANE Cacao, que son de los grupos capitalistas que manejaban las políticas del cacao y regalías, y ellos mismos como asociación privada daban esas regalías a los agricultores supuestamente. Luego el gobierno tuvo la oportunidad de tomar control de todo lo que significaba políticas públicas, especialmente en la agricultura, como era ese caso. Pero, queriendo parecer bien con el primer mandatario, le entregaron una placa de reconocimiento con un cacao en alto relieve, queriendo congraciarse seguramente con el mandatario, y me sorprendió. Él dijo tan tajantemente: yo no me merezco esto, ¿para qué tienen que darme una placa? Prohibido que todo funcionario público reciba placa de reconocimiento. Somos empleados del pueblo, nos debemos del pueblo y el pueblo nos ha pagado para trabajar bien, con eficiencia, con eficacia y poner el Estado al servicio del pueblo. Yo dije, me saco el sombrero, porque había sido testigo un par de años atrás, cuando en la prefectura del Guayas, por gestionar obras y por hacer obras y por inaugurar obras, al pobre dirigente del sector comunitario le mandaban a sacar, que haga una autogestión para sacar una placa para el prefecto, para el director de obras públicas, para el fiscalizador, para la viceprefecta. Y para mí también, yo fui testigo de eso. Y para mí también, no seas malita, mira que yo te he ayudado siempre acá, yo he dado toda la vialidad, he hecho los contactos. Alguien de consejera provincial en la provincia del Guayas. Y escuchar este discurso de un primer mandatario con templanza, con jerarquía, por eso decía yo, me saco el sombrero. Eran otros tiempos lo que se estaban iniciando. En efecto, así fue. Sin embargo, parece que ser muy radical, ser muy estricto, a veces tiene consecuencias. Querer cambiar al país de una forma abrupta, rápida, eso significó que haya reveses, porque el sistema en el que estaba inmiscuido el país era un sistema corrupto, y es un sistema que está dentro de la misma cultura del pueblo. Seguramente mediante un proceso podríamos cambiar esta situación, pero estamos hablando de realidad nacional, y estas son las cosas reales que han pasado, que suceden y que seguirán pasando quizás. El tema de corrupción, algún momento determinado asambleísta, y voy con la pregunta, había conversado con varios asambleístas en su debido tiempo y planteado una propuesta, pero me decían de que eso no era posible porque el Ecuador es miembro de convenios internacionales, de resoluciones que como Estado tenemos que cumplir, así que eso sería atentatorio y violatorio a los derechos, hablando de una pena, digamos, una pena de muerte para corruptos, para delincuentes, violadores, para gente que cometa delitos atroces en contra del Estado, en contra de los ciudadanos.
¿Qué lo que se puede sugerir desde la Asamblea Nacional? Lógico que la iniciativa es propuesta de ley desde la presidencia, pero también la Asamblea Nacional puede presentar proyectos y trabajar coordinadamente con un mandatario que quiera servir al pueblo y erradicar la corrupción que hoy ha sido nada más y nada menos que ese torbellino que lo ha envuelto al gobierno, acusando de corruptos al resto, más dejando de mirar la paja en su propio ojo. ¿Qué se puede hacer para erradicar este mal endémico que afecta al Ecuador, la corrupción a todo nivel? Ni le cuento, también tuve la oportunidad de ser funcionario público y fui una piedra en el zapato con los corruptos porque no me sometí al sistema al que habían estado acostumbrados cuando yo llegué. Asambleísta, ex asambleísta, su respuesta. Bueno, Byron, usted me hace recordar de varias cosas que son interesantes analizarlas. Primero, lo que trabajamos mucho durante 10 años, que es eliminar esa corrupción institucionalizada. Ojo, no digo que dar una placa de aprecio esté mal, pero recuerda un poco a eso. O sea, tú me das este contrato y yo te apoyo con esto, ¿no? ¿Verdad? Y eso ocurría mucho. Entonces, ese trabajo de eliminar la corrupción institucionalizada, de que ya no tienes que pagar al señor que te va a sacar más rápido la cédula, porque más sencillo es entrar, estar con aire acondicionado y que te la dan rápido y no tienes que hacer nada, no, porque es tu derecho tener un buen servicio, en este caso de cedulación, que no es que tú tienes que pagar al trabajador de la Telefónica, de Pacifitel, de Andinatel para que te pongan el teléfono. Todo eso cambió y trabajamos mucho en eso. Y yo puedo decir, trabajé cercano al vicepresidente Jorge Glass y eso se modificó. Esa era la corrupción institucionalizada. El contrato y tenías que ahí pues mandar algo para que te asignaran ese contrato. Muchas de esas cosas cambiaron, ¿no? Pero también hay que decir que cuando hay la traición de este gobierno, y que no es una traición a Rafael Correa, yo creo que el pueblo ahora lo tiene muy claro, no es una traición a Rafael Correa ni es una traición a la Revolución Ciudadana, es una traición a su plan de gobierno, y eso es muy grave, eso es antidemocrático. Es una traición al pueblo ecuatoriano que votó por esa propuesta de gobierno. Cuando se da esa ruptura, se toma un camino, justamente que es, nosotros lo conocemos como lawfare, es una palabra en inglés, que significa judicialización de la política, ¿no? ¿Verdad? Es tomarse los jueces para dañar al adversario. Pero ¿cómo lo daña? Porque finalmente el presidente Correa está en Bélgica, ¿no? Y no está preso, pero lo que han intentado estos 3 años es dañar la imagen del presidente Correa, dañar la imagen, que la gente deje de confiar en él, porque lo que finalmente quieren es que la gente lo adverse, no lo quiera, ¿no? ¿Verdad? Que la gente ya no esté por la Revolución Ciudadana, y es lo que usted justamente decía, Byron. Usted decía, parece que ser radical ha sido malo, ¿no? ¿Verdad? Y sí, de alguna manera el presidente Correa ha dicho, bueno, no esperábamos este odio, pero seguramente las clases pudientes, las clases a las que sí se les hizo pagar los impuestos a la renta, no iban a perdonar esa dureza. ¿No? ¿Verdad? Hay una cosa icónica que para mí es muy ejemplificador de cómo piensa ese líder, Rafael Correa, que es, por ejemplo, la devolución de sus regalos. Él ha contado en sus cadenas, ¿no? Que incluso en sus cadenas sabatinas, recuerdo mucho cuando él contó que le habían regalado una cadena de oro, ¿ya? Y que le dijeron, por favor, quédesela, se la mandamos con mucho cariño, de una familia que había sido beneficiada por alguna cosa determinada, por un tema de salud de un familiar, y él les dijo, no, yo no puedo aceptar esto es suyo, estoy cumpliendo con mi deber, como lo está contando justamente usted, y no tengo por qué aceptar este tipo de regalos. Entonces, ese presidente que dejó casi $2 millones en regalos es un ejemplo, pero es un ejemplo porque, mire, no lo hicieron los gobiernos anteriores y tampoco lo hace este gobierno, ¿no? ¿Verdad? Prefieren darse ese regalo que no te lo hacen por ser autoridad, te lo hacen por ser autoridad, no por ser quien eres. Cuando tú vas al exterior te dan regalos, seas el presidente que seas, porque son temas de diplomacia. Entonces el presidente Correa dice, no, esos regalos le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Entonces esas cosas que Rafael Correa rompió, ¿no? Yo creo que hay que retomarlas y es una decisión del pueblo retomarlas, volver a ese camino de desarrollo que hemos dejado, porque en este momento los niveles de pobreza han crecido terriblemente, los niveles de desempleo han crecido terriblemente y tenemos dos opciones. O seguimos por ese plan que está implementando Moreno, que es el plan del señor Guillermo Lasso, que es el plan de Creo. Si usted lee el plan que presentó el señor Guillermo Lasso al Consejo Nacional Electoral, es lo que está implementando el señor Moreno,
Por eso es grave, porque traicionó su plan de gobierno y traicionó al que le dio el voto. O retomamos ese rumbo que nos planteó por 10 años Rafael Correa, quizás con él como candidato a vicepresidente o con otros rostros, pero que recuerden ustedes cómo nos llamaba la prensa internacional, nos llamaban el jaguar latinoamericano, que era mandar 20,000 jóvenes fuera del país para ser educados. ¿No? Eso es romper paradigmas. ¿Por qué tenemos que mandar 10, 15, 20, que era lo que normalmente se mandaba al exterior? Correa en los 10 años mandó 20,000 jóvenes. Y ahora justamente recordaba, porque conocí a un becario que está estudiando el tema del cacao y ahora está regresando a la provincia de Los Ríos justamente a implementar todo lo que ha estudiado fuera al Ecuador. Y ahora tenemos mejores posibilidades de desarrollar nuestro agro. Entonces aquí se unen muchas cosas con lo que usted decía. El lawfare es eso, es esa judicialización de la política. Como no te puedo ganar en las urnas, porque no lo pueden hacer y por eso incluso no quieren que Correa esté en la papeleta, entonces presiona a los jueces para hacerte a un lado. Y eso no es correcto. Yo también les pongo mi ejemplo, lo que hicieron conmigo. A mí me declararon culpable en los medios de comunicación. No solo fue un linchamiento mediático, fue un juzgamiento, una sentencia mediática. Yo había cometido un acto irregular. Yo siempre me daba un poco de gracia. ¿Acaso ellos estuvieron al lado mío? ¿Acaso tenían grabaciones? Jamás hice nada incorrecto. Y lo sabían. Por eso, después de un año de, por supuesto, haber intentado dañar la imagen de esta asambleísta que les decía las cosas en su cara, pues tuvieron que retirar la denuncia. Y por eso me declararon inocente. Pero claro, hay mucha gente que seguramente ya desconfía de esta persona. Y ese es el daño que han querido provocar. Y por eso mantienen en la cárcel a Jorge Glass, a pesar de que a él no le han encontrado un centavo mal habido. Un centavo mal habido. Mire, en el mundo globalizado ya hubieran encontrado pues las offshore de Jorge Glass y no las han encontrado. Son otros los que tienen offshore y el pueblo sabe quiénes son los que tienen estas empresas en paraísos fiscales denominadas offshore. Pero Jorge Glass y Rafael Correa no tienen y no van a encontrar. Y a ese hombre que lo tienen preso sin $1 mal habido solamente por dañar la imagen de la Revolución Ciudadana, que dicho sea de paso se ha recuperado muchísimo porque todas estas mentiras ya se han caído y el pueblo sabe con quién estuvo mejor. Y el pueblo sabe que con la Revolución Ciudadana estuvo mucho mejor que con lo que está haciendo este gobierno, que es la representación de la derecha y el neoliberalismo. Sofía, la propuesta en sí, asesinos, que se dan el lujo de decir, tengo 3, 4, 5 corvinas, van a la cárcel, ten cuidado que ese tipo tiene 5 corvinas. ¿Quiénes son corvinas? Muertes encima. Pero entran y salen de la cárcel sin ninguna situación que diga, hey señor, ¿qué le pasa? Usted está actuando en contra de la sociedad. Asesinos, traficantes, violadores, funcionarios públicos corruptos como los que se ha visto en los últimos tiempos. Pena de muerte o cadena perpetua. ¿Cuál es su criterio, Sofía? Bueno, nosotros no somos partidarios de cadenas perpetuas ni de muerte tampoco, porque creemos en la posibilidad de una persona de regenerarse, la posibilidad de volver a insertarse en la sociedad después de haber cumplido una pena. El problema es que, Byron... Si me permite, Sofía, yo voy desde la siguiente premisa. La misma respuesta casi de la que me está usted dando a conocer, me han dicho varios asambleístas. Sin embargo, a sabiendas de que tenemos que curar el mal y erradicar, si alguien sabe que si mata a alguien paga con su vida, ¿usted cree que va a matar? Si alguien sabe que si roba recursos públicos, que va a tener pena de muerte o cadena perpetua, ¿usted cree que van a robar? Un violador que sabe que si viola, no importa la edad, porque peor, lo más atroz es ver violadores de infantes, de menores. Sin embargo, violador como tal, comprobado, sentenciado, y sabe que la pena es pena de muerte o cadena perpetua, ¿usted cree que van a seguir violando? ¿Usted, ex asambleísta, no cree que, así como la revolución fue, al inicio decía, radical, fue bastante acelerada en querer hacer un cambio, era un cambio así para componer la descomposición social? Cierto es que todo ciudadano tiene derecho a reinsertarse, pero también hay delitos menores.
hay delitos menores. Ya lo que he reflejado son delitos mayores, que realmente hay gente que se complace cometiéndolos. Y es el modus de vida y también causal para la corrupción en jueces, fiscalías y operadores de justicia, mi querida Ida asambleísta. ¿Cuál es su criterio? Más en ese fondo, no queriendo inducirla, más bien queriendo ver una solución radical para sanear al país. Byron, yo le pongo un ejemplo. Si hubiera la pena de muerte en todo el mundo, recuerde usted que Mandela estuvo preso, ¿no? Y entonces lo hubieran matado a Mandela. Le pongo otro ejemplo, Mujica. Mujica también estuvo preso. Y estuvo preso obviamente por ser revolucionario, por ser progresista. Si hubieran esas leyes, en este caso en Uruguay, lo hubieran matado a Mujica. Entonces, estas medidas tan radicales, nosotros somos pro derechos humanos, somos que hayan sanciones, sí, justas, pero tampoco estas de muerte. Yo personalmente soy cristiana, no creo en eso. ¿En qué creo? Creo en trabajar en la eliminación de la pobreza, porque cuando usted elimina la pobreza, usted hace que los niños se eduquen en otra sociedad, en una sociedad en donde desde niño usted sabe que está mal robar, que está mal matar, ¿no? Que hay un Estado que te cuida. Mire, pronto, si usted analiza los niveles de pobreza que se han incrementado en Ecuador, van de la mano con inseguridad, porque la gente cuando no tiene que comer y cuando no tiene que darle a sus hijos, roba, sale a robar. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, y por eso Correa tuvo éxito con la disminución de la inseguridad, porque trabajó mucho en la eliminación de la pobreza. Entonces hay otros caminos. Yo no sería tan radical como eso, como la muerte. Soy cristiana, no estoy de acuerdo con eso. En Estados Unidos hay pena de muerte y siguen igual habiendo asesinatos y siguen igual habiendo robos. Creemos en otro tipo de soluciones. Por ejemplo, la que yo lo estoy diciendo, trabajemos en eliminar la pobreza. Ecuador lo tenía que hacer, era el mandato que le había dado el pueblo ecuatoriano al señor Lenín Moreno. Lamentablemente, él cambia el rumbo y prefiere beneficiar a grandes grupos económicos en detrimento de las grandes mayorías, ¿verdad? Y por eso los números no es que ahorita estamos en crisis por la pandemia, ya el Ecuador venía en una crisis económica muy grave. Entonces, yo prefiero eso, ese camino me agrada más, digámoslo así. Yo no estoy de acuerdo con esas medidas, con pena de muerte, no podría estar de acuerdo. Trabajemos en otras cosas. Yo creo que trabajemos en eliminar la pobreza, trabajemos en controlar a los niños desde pequeñitos, que tengan comida, que tengan valores, trabajemos obviamente en denunciar la corrupción, y para ello usted me hacía la pregunta antes, en el tema de la corrupción necesitamos fortalecer a la ciudadanía para que la ciudadanía denuncie, y la ciudadanía está denunciando porque la corrupción de este gobierno en el tema mascarillas, en el tema fundas para personas fallecidas, en el tema kits alimentarios, no salieron de la fiscalía, salieron de denuncias ciudadanas, salieron de videos que la ciudadanía subió. Es decir, está una ciudadanía ya cada vez más despierta. Esa es la ciudadanía que necesitamos, organizada y que defienda sus derechos para trabajar muy fuertemente en la corrupción. Y obviamente, cuando ya comienzas a investigar más, sabes quién está atrás de todos esos robos, que el Ecuador sabe quién está, qué grupo político está atrás de esa corrupción. Yo le diría a Byron, vámonos por esos caminos, no vayamos con tomar la vida de nadie. Perfecto, Sofía. En otro ámbito, usted tocó hace un momento el caso de que a usted al final se dieron cuenta que usted no era culpable y que su destitución fue acelerada, apresurada, arbitraria, inconsecuente, pero resarcir en algo el cargo de conciencia no les permite ver más allá y usted se quedó destituida y bien destituida y con la satisfacción de haber sido asambleísta. Sin embargo, el derecho del ciudadano está ahí, no se los puede vulnerar. Sin embargo, usted pudiera tomar incluso alguna medida al Estado para reclamar como tal por esta atrocidad cometida en la asamblea. Hay posibilidad de que ello va a ser alguna medida legal. Si alguien por ahí se atrevió a querer demandar por $200 millones por una cuestión, usted sabe a qué me refiero, me parece. Pero a usted que le despojaron de una curul de la manera más arbitraria, a sabiendas que después hubo otro caso como de la señora presidenta de la Asamblea también, por triquiñuelas de micrófono abierto, que se puso a la luz pública, la misma situación con el primer presidente de la Asamblea, el señor José Serrano,
En fin, también tenían que haber terminado en destitución, pero ellos siguen siendo asambleístas y usted no puede llegar y volver a la asamblea. Sofía. Sofía. Byron, es así como usted lo ha dicho, ¿no? Primero se vulneró la democracia. ¿Y qué es la democracia? Respetar a las minorías. Bueno, recuerda que nosotros llegamos como una gran mayoría, pero hay una ruptura y entonces 30 asambleístas dicen, no, nosotros fuimos electos con este proyecto político y no nos vamos a ir, no vamos a secundar las cosas que quiere hacer el señor Moreno, que es la bancada de la Revolución Ciudadana, que es la bancada de la dignidad. Entonces nos volvemos una minoría. Y esa es la democracia, respetar a esa minoría, la voz de esa minoría, la libertad de expresión de esa minoría, que en realidad representaban la voz de una mayoría, porque el señor Lenín Moreno gana con ese proyecto político. Entonces hay una vulneración a la democracia cuando toman un acto cualquiera y dicen, bueno, aquí vamos a destituir con ayuda de la prensa, por supuesto, a esta asambleísta electa. Se atenta contra la democracia, pero además se atenta con la voluntad popular. Y eso ya está legislado, no es algo nuevo. En la CIDH está documentado varios casos, incluso el caso de un exalcalde colombiano que fue el alcalde Petro y que fue candidato presidencial, que él también fue destituido como alcalde, y la CIDH ya ha dejado jurisprudencia. No es correcto, no está bien, y ha sancionado en contra de este tipo de actos de destituciones vulnerando esa votación popular. Entonces, esto tiene que haber una reparación. Y yo aquí le digo, no es un tema económico, es un tema de justicia. Es un tema de justicia porque hay que crear precedentes para que esto no se repita. No puedes abusar de esa mayoría, ¿no? Y de ese contubernio que hubo de la bancada morenista con los señores de Creo y con los señores y con las otras bancadas para decir, bueno, aquí hacemos un show y destituimos a esta asambleísta que no me gusta lo que dice, que me molesta, que además hay que atacar el correísmo porque sí. Entonces, eso no es correcto. Eso está muy documentado, eso hay sanciones internacionales. Yo, por supuesto, que voy a presentar en la CIDH una solicitud de reparación. Y, por supuesto, esto lamentablemente se demora. Esto toma varios años, puede tomar 3, 4, 5 años, pero finalmente hay sentencias a favor. Y cuando haya esa sentencia a favor, por supuesto que vamos a devolver hay un mecanismo en la Constitución de que son los que votaron los que tienen que pagar. Porque no es justo que todos los ecuatorianos paguen por este daño moral y este daño irreparable que se hizo a un asambleísta y al pueblo que votó por mí, sino deben pagar los que hicieron este daño, los que hubo ahí en la asamblea. Usted recordaba en esa sesión cómo se manejó una sesión tan manipulada para sacarla como sea, inclusive no tenían los votos y disminuyeron la cantidad de votos, eran 90 votos que requerían para destituir a Sofía Espín, y disminuyeron los votos en la misma sesión. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. Disminuyen en la misma sesión a 70 votos para ver si ahí sí ya consigo los votos para destituir al asambleísta. Entonces, eso es inmoral, eso es ilegal, eso es antiético. Mire, no es el único caso, el caso de la señora Elizabeth Cabezas. Hay más de 11 casos de asambleístas denunciados en la Fiscalía General del Estado por diezmos, que son casos mucho más graves que una visita de 15 minutos a una persona privada de la libertad. Pero ahí la fiscalía mira para otro lado. Ahí ya no pasa nada. Tuvieron que destituir a la señora Norma Vallejo solamente por un audio, porque a ella tampoco le encontraron pruebas a pesar de que era asambleísta de la bancada morenista. Pero como justamente estaba con mi caso, sabían que no podían ayudarla a ella y no sancionar en contra de lo mío. Y por eso lo pudieron hacer, pero hay 11 casos. Es decir, realmente esa asamblea es una asamblea que por eso ha sido tan desprestigiada, porque no han tomado las cosas como se debería haber tomado, ¿verdad? Tengo 11 casos, analicemos los 11 casos dentro de la Asamblea Nacional, no lo han hecho, han encubierto actos de corrupción y por eso el pueblo no los quiere. Cuando a mí me preguntaba, ¿usted quiere regresar a esa Asamblea Nacional? Yo le decía a algún medio de comunicación, decía, yo no quiero regresar a esa Asamblea Nacional, yo prefiero pensar en que otra Asamblea Nacional o quizás una Asamblea Constituyente se necesita para volver a poner las cosas en su lugar, porque esta Asamblea realmente ha preferido apoyar a los poderosos, a los banqueros, y acabamos de ver, Byron, cómo han votado dos leyes que han sido dos puñaladas por la espalda del pueblo ecuatoriano, dos grandes traiciones, perjudicando a los ecuatorianos para que le quiten la mitad de su salario básico. A esa asamblea, yo personalmente
no quiero regresar, querido Byron, pero sí voy a poner las demandas pertinentes porque estas cosas no pueden quedar en la impunidad. Excelente su respuesta. Me anticipó a una pregunta que venía, pero se la voy a plantear. ¿Cómo calificaba? Esa era una pregunta que durante el diálogo se va configurando en el cerebro. ¿Cómo calificaba la Asamblea? Tanto como ver cómo manejaron como trapo sucio en tina de agua la vicepresidencia de la República, con 2 vicepresidentes encargados. Lo que pasa en la vicepresidencia sucede también en la Asamblea. Yo le iba a preguntar, ¿cómo califica usted a una Asamblea que ha tenido ahí al baratillo presidentes porque han caído en serias situaciones ilegales y producto de aquello es accidentada representación de una función del Estado, Más, ya me contestó usted, dice que no quisiera volver, o sea, prácticamente usted repudia ese grupo sin querer generalizar a todos, pero lo que hacen aquellas triquiñuelas, un grupo nefasto para los intereses del país. Pero en el sentido puntual de analizar lo que viene de aquí en adelante como la política tal, hemos visto un Twitter, me parece que es de la cuenta oficial del exmandatario, la posibilidad de recuperar Movimiento Alianza País y de vencer y de volver con el mismo movimiento. ¿Cuál es su criterio? De aquí en adelante, de lo que viene, ya tenemos un calendario electoral, está establecido ya todos los tiempos de vencimiento para las elecciones del próximo año 2021, pero seguramente no es en el tiempo inmediato, ni en el más inmediato. Deberá ser un proceso quizás. Pero ¿cuál es su criterio de la posibilidad de recuperar Movimiento País? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿O sería un criterio parecido a lo que usted aborrecer a la Asamblea, aborrecer a quienes se quedaron con el Movimiento Alianza País? Su criterio, Sofía. Byron, yo fui parte del inicio de este proceso de Alianza País. Nos unimos a Rafael Correa, a Ricardo Patiño, cuando tenía 28 años de edad, imagínense, hace algunos años atrás, como juventudes de este proceso. Entonces, yo conozco cómo se forjó la Alianza País. Alianza País lo creó Rafael Correa. Él eligió los colores, él eligió el nombre, incluso él proponía que se llame Movimiento Esperanza, pero bueno, luego se decidió que se llame País, Patria Altiva y Soberana. Entonces nosotros conocemos el inicio de este proceso y lo que hicieron de quitarnos el movimiento fue una cosa ilegal, absurda, burlesca, grotesca, de quitarle al dueño su partido y su movimiento político. Lo que buscaban ahora, obviamente, era que ya no participemos nunca más en ninguna elección, pero eso obviamente no ha funcionado. Logramos ahora participar con las listas 5 de Compromiso Social, en donde tuvimos la elección de 2 prefectos de importantes provincias del país, como es Pichincha y como es Manabí. Pero yo pienso que en algún momento vamos a recuperar la lista 35, pero no ahora, porque hay una justicia que está trabajando en contra de una corriente política determinada, lo que por supuesto es ilegal. Seguramente sea alguna instancia internacional la que le obligue al Estado ecuatoriano a devolvernos esta lista. Yo por el momento, esa lista de haber ganado, ya no recuerdo cuántas elecciones ganamos, porque ganamos todas las elecciones, pasado a ser una lista que el pueblo ya no la quiere, tiene una adhesión de un 4%, porque el pueblo sabe que los que crearon ese movimiento político ya no están allí, se retiraron, se fueron con el presidente Rafael Correa, y ahora estamos en un gran acuerdo con las listas 5, eso es súper importante, que todos sepan dónde está el presidente Correa, dónde están los principios de la Revolución Ciudadana, que es en la lista 5, que es con los que llegamos a un acuerdo político y con los que seguramente vamos a participar. Ya están llamadas, ya está el calendario electoral, ya estamos muy cerca del proceso eleccionario y seguramente vamos a participar con esta lista. Esperemos que no haya alguna cosa irregular o sacada de la manga para no permitir nuestra participación, lo que sería ilegal y antidemocrático, pero sin embargo siempre tendremos algún otro plan. Pero es importante que los que nos ven y los que son cercanos a la Revolución Ciudadana difundan que la lista de Rafael Correa es la lista 5,
Esa es nuestra lista. Mucha gente, inclusive en las elecciones pasadas, todavía no sabía cuál era nuestra lista y seguían pensando que era la lista 35, la verde. Inclusive hay candidatos de la lista 35 que todavía tenían al presidente Rafael Correa ahí haciendo campaña, confundiendo. Eso no es ético, eso no es correcto, eso no es moral. Yo creo que en estos 3 años el pueblo en las próximas elecciones va a dar a cada quien su posición en la historia. Es el pueblo el que va a enterrar a los que han sepultado la lista 35, porque es el pueblo el que sabe que no le sirvieron y que traicionaron un proyecto político, y muchos por su beneficio personal con todo el tema de corrupción que se ha develado. Byron. Sofía, interesante. Estamos siguiendo de cerca y no de ahora. Era agosto del 2006, aquí donde me encuentro sentado en este momento, quien se propuso recorrer quemando suela del zapato el país por presentar una nueva propuesta y una nueva alternativa de propuesta de gobierno, se sentó aquí a mi derecha para una entrevista. Me refiero al exmandatario Rafael Correa, agosto del 2006. Usted manifiesta que conoce de cerca cómo se conformaron las estructuras de inicio de Alianza País, del Movimiento País, porque fue Movimiento País. Ahora poco se convirtió en Alianza País, porque había la posibilidad de que se convierta en partido político o quedarse como movimiento. Sin embargo, habían algunas personas, entre ellos uno de los más cercanos, el señor Galo Naula Zambrano, fue quien, siendo amigo personal de quien habla, me propuso en un momento determinado parte de resumen de las propuestas del programa de trabajo del economista Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, desde esa época, y tuve la oportunidad de analizar, de revisar a breves rasgos, y pactamos una entrevista. Vino aquí se sentó hace algunos años atrás, agosto del 2006, precandidato, recién precandidato, y pude conocer de cerca quienes estaban atrás de la formación del movimiento político, cómo estaba conceptualizado los lineamientos y los ejes del plan de gobierno. Y claro, ya tenía en la actualidad mis 50 años, quizás mis 35 años, había hecho uso de mis derechos políticos ya en varios procesos electorales, acostumbrado a escuchar que prometían y no cumplían, que te ofrecían y no cumplían. Más cuando yo revisé, insisto, personalmente el programa y ver que durante el gobierno se fue cumpliendo paulatinamente cada una de las propuestas que se habían hecho y se dio el lujo de cumplir todo su plan de gobierno y más allá del plan de gobierno. Casi digo, me saco el sombrero de nuevo, pero hay ciegos que son ciegos de nacimiento, pero hay ciegos que son ciegos por odio. Y nosotros no somos ciegos, nosotros somos sensatos, no somos fanáticos, somos realistas y vemos que el país fue transformando. A propósito, Sofía, tengo una pequeña situación adicional en carne propia. Dos, la primera, en mi parroquia se vendía a 1.000.000 de sucres hasta antes del 2000, una línea telefónica. Fui quien quitó el caramelo de la boca a 4 o 5 dirigentes de esa época y logré la consecución legal, porque habían sido clandestinas las líneas telefónicas. Logré a través de un comité comunitario de gestión telefónica, servicio de telefonía y conectividad en esta parroquia donde estamos ubicados. ¿Sabe a cómo, Sofía? A 380 o 38.000 sucres, me parece, y prorrateado en 6 meses. Pero los tramitadores de este pueblo, supuestos dirigentes de esa época, vendían a 1.000.000 de sucres. Así servimos al pueblo. Y por eso entendemos este programa político que se puso en evidencia y en vigencia y en ejecución en el país. Esa es la primera. La segunda, ser parte de un medio de comunicación que, denunciado la corrupción y habiendo sido funcionario público, difícilmente podía ir a ser parte de la corrupción. Bastante difícil, Sofía. En determinado momento,
Hace años atrás, en el año 78, desde el año 74 al 78, el padre de este caballero, que dicho sea de paso, mi papá estuviera sobre los 75 años de pronto, pero fue quien como contratista hizo todo el campamento, la obra civil de la refinería de Esmeraldas, y en el 80 entró a funcionar, en el 78 lo sacaron ahí. Hay otro caso, una historia completa con el asunto de los sindicatos para negociar directamente el contrato colectivo con CEPE, la Corporación Petrolera Ecuatoriana, luego Petroecuador. Ya vieron los actos de corrupción, y hay alguien por ahí anda gritando duro y siendo parte de esos sindicalistas, que son para mí, más allá de defender los derechos laborales del sindicalismo, sinónimo de ineficiencia y de prebendas, sencillamente así, enquistados en varias entidades públicas fundamentalmente. Experiencias propias, en carne propia, hace que hayamos sacado el velo y que valoremos en una balanza planes de trabajo que mucha conciencia tuve cuando se tuvo que elegir al señor Bucarán, al señor Lucio Gutiérrez. Mucha conciencia tuve. Y saber ahora que vino un plan de gobierno distinto y que pudo cumplirse todos sus ejes y lineamientos con una verdadera planificación. Ahora creo que estamos yendo como el ciego al precipicio. Y si alguien le quiere dar la mano, no permite que nadie, sino entre ellos cierran círculo. Comparación de la gente que estuvo anteriormente ligada al gobierno y que hoy se quedaron con el presente gobierno. Antes no pudieron hacer, quizás Rafael Correa no les permitió hacer a las anchas de ellos, me refiero a la ruptura de los 25, y ahora con este gobierno son los que realmente gobiernan. ¿Cuál es su criterio, Sofía? Hola, 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 hola. Bueno, es como usted dice, Byron, ¿no? La señora ministra Romo decía hace poco, no se le puede responsabilizar al primer mandatario por actos de corrupción de los funcionarios públicos. Eso fue lo que dijo la señora Romo hace poco, recordamos, ¿no? ¿Verdad? Se refería justamente al tema de los kits, las mascarillas, las fundas, de las fundas para personas fallecidas por el COVID en varios hospitales del país. Y entonces ella ahí sí pues decía, el presidente Moreno no puede saberlo todo, él está acá y los funcionarios pues están regados. Entonces, pero cuando se refiere al presidente Correa, ahí sí decían que tiene que saberlo todo, ¿no? Entonces, esos dos discursos, esos dos raseros, ¿no? Para perseguir a Rafael Correa, él tenía que enterarse de todos los contratos que le daban en el país, y hablan en el caso de sobornos que incluso hay un influjo psíquico. El presidente Correa tiene un influjo psíquico, y entonces por eso este contrato es culpa de él si hubo una irregularidad. Entonces unas cosas realmente hilarantes que dan risa. Entonces por eso el nombre que le hemos dado al caso Sobornos es el caso Bochornos, que incluso hasta por analistas y juristas internacionales se han reído de cómo se ha llevado este caso. En el caso del presidente Correa, pues, del señor Moreno, pues ahí sí, él no puede verlo todo, él no lo sabe todo, ¿no? Entonces esto repulsa, causa molestias, este doble discurso. Mire, la corrupción siempre va a haber, la corrupción es intrínseca al ser humano, lo importante es combatirla como lo hicimos nosotros. Y sí, faltó, hay que hacerlo más, por supuesto que sí, hay que poner más mecanismos de control de corrupciones. Por ejemplo, pusimos el CERCOP, las compras públicas, ¿no? ¿Verdad? Que nos permitía también asignaciones del mejor proveedor. Hay que fortalecer esa manera, hay que llamar a los estudiantes universitarios a que nos ayuden a mejorar los software para que no haya ese contubernio de el que te vende con el que te asigna el contrato. Yo creo que con gente tan brillante que hay en nuestro país, con jóvenes brillantes y honestos, podemos hacerlo, ¿no? Pero querer endilgar, y obviamente esa era la estrategia era mancharnos. Por supuesto, no lo han logrado. La estrategia era mancharnos. Los de la Revolución Ciudadana son los malos, son los corruptos. No lo han logrado, porque no han logrado tener ninguna prueba de que nosotros nos hayamos manchado con $1 mal habido. Y esa para mí es un orgullo, no hay $1 mal habido, ni con el presidente Correa, ni con Jorge Glass, ni con ninguno de nuestra bancada. Por supuesto que se inventan
glosas, ¿no? La bancada nuestra tenía 300 glosas. Imagínense, 30 compañeros, 300 glosas. De los funcionarios, de los asambleístas que se quedaron del morenismo, ¿qué se sabe de eso? A ellos no se los persigue. No se los persigue porque han secundado todo lo que ha hecho este gobierno nefasto para el país. Entonces, Byron, la corrupción hay que combatirla. Si el pueblo ecuatoriano toma la decisión de volver al rumbo del desarrollo, lo que usted decía, del que lo que propone lo cumple, entonces vamos a combatir con mucha más fuerza cualquier acto de corrupción. Y para eso necesitamos estos medios que denuncien y también necesitamos una ciudadanía organizada, ¿no? Pero necesitamos volver a un modelo de desarrollo que nos permitió tener 8 hidroeléctricas. ¿Qué preferimos? Este gobierno que nos ha hablado 3 años de Odebrecht, pero el señor, los gerentes de Odebrecht están libres. Odebrecht no ha pagado un centavo al Ecuador por los actos de corrupción que sí se comprobaron, porque a Jorge Glass no le comprobaron, pero a otras personas sí se les comprobaron. Y el señor de Odebrecht no están libres. Y 3 años hablando de corrupción, pero ninguna obra. La única obra de este gobierno son 14.000 fallecidos en la provincia del Guayas. Esas son las obras de este gobierno nacional. En cambio, Correa sembró el país de obras. Entonces, el camino es sencillo. O nos vamos hacia la debacle económica o nos vamos hacia esa luz de esperanza que significó la Revolución Ciudadana, por supuesto, cuidando muchísimo más que esos que se quedaron del lado del morenismo no regresen, porque ha habido una depuración y eso ha sido muy importante para nosotros. Esos elementos que estaban por su bienestar económico, por poner funcionarios públicos en puestos de gobierno, que no regresen. Hemos tenido una importante depuración y vamos hacia ese modelo de desarrollo que significó mejoras económicas, gente trabajando, jóvenes estudiando, con la Revolución Ciudadana que ahora está en la lista 5, hay que recordarlo. Excelente, Sofía. Estamos agradeciendo, mucha gente está comentando en el Messenger, en la página principal, a nuestros televidentes y amigos que están escuchándonos fuera del país. Hay gente que se está reportando de fuera del país también, como no, muchas gracias, bienvenidos. Si usted quiere compartir nuestro espacio de entrevistas, por favor hágalo. Ya mismo estará esto también, usted puede tener esta entrevista en nuestro portada principal del canal en YouTube, en Facebook, básicamente 2 redes sociales que estamos utilizándola. Algo tenemos en Twitter también y en BK. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios. Vemos que hay gente que también cuestiona con epítetos fuertes. Yo podría llamarlos trolls porque no tienen ni siquiera una fotografía de identificación, pero hay palabras bastante obscenas, ¿no? En todo caso, somos muy democráticos. Les vamos a dejar ahí el comentario. Lo único que sé decir es que el castellano es muy rico en expresiones y que se puede decir de 1000 maneras una cuestión sin necesidad de insultar. Y solamente demuestran el bajo coeficiente intelectual las personas que se dedican a ofender a la dignidad y a la honra, por un lado. Y por otro lado, es cierto que dice el adagio popular también, no discutas con un necio e ignorante porque te baja a ese nivel de él y de ahí te gana porque tiene experiencia de ser ignorante. Así que no vamos a caer en esas provocaciones. Nosotros vamos a seguir con nuestra propuesta de orientar a la ciudadanía, de orientar y de dar a conocer las situaciones reales que están pasando en el país. Para ir culminando la entrevista, sé que tiene otra entrevista, Sofía. Vamos a ir terminando la entrevista. Son 5:17, 17 horas con 17, qué coincidencia en el tiempo. Su mensaje final. Hemos hablado de que la nueva identidad del correísmo es compromiso social, lista 5, ciertas visiones de lo que podría ser el proceso electoral para el 2021. No les voy a exigir que me dé pronósticos de candidatos. Sin embargo, podría adelantarnos, porque usted sabe que el tema debe obedecer a una coyuntura y a un tema de una convención, un tema de bastante trabajo y mística. Con lo que ha pasado y con lo que pasó, difícilmente ahora se podrá confiar en una cuestión así tan simple de decir, este es el candidato. Así que habrá que hacer un nuevo análisis profundo. Al mismo tiempo, 2 preguntas. ¿Cómo ve usted las tendencias de algunas personas que podrían ser candidatos? 1. 2. Hay algunas personas que están dentro del movimiento país, si bien es cierto, se han identificado con la Revolución Ciudadana. Si bien es cierto, hay que ser claro. Sin embargo,
este tema hereditario y de ser muy perpetuos en determinadas funciones como directores provinciales, directores cantonales, ese tema de no dar opción a reestructuración de nuevas personas, de nuevos ciudadanos, de reestructuración. No necesariamente tengo que decir, no, es que yo estoy porque así me dijo, y el de allá me dijo, y porque me pusieron, y yo soy. O sea, no, sino una reestructuración de las bases. Hay gente en el pueblo que quiere apoyar, pero dice, pero es que está Tarjulano, o está Vengano, y ahí es el problema. ¿Qué hay de pronósticos de candidatos y de tema de reestructuración de directivas locales, desde parroquias, cantones y comunidades rurales inclusive, para fortalecer este proceso político? Byron, bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, bueno, tengo otra entrevista más. Una vez más, gracias por todos los que nos han visto, que nos permiten llegar a los ciudadanos ecuatorianos y a los ciudadanos pues, de Guayas, ¿no? De nuestra costa linda. Uno cuanto extraña también su tierra, su comida, eso es importante. El presidente lo ha dicho con claridad y nosotros ratificamos eso. Creemos que es importante abrir las puertas a una gran coalición por el pueblo, por el Ecuador, por la patria. No hay que tomar el modelo de Argentina, en donde no fue Cristina la presidenta, sino que permitió regresar gente que quizás estaba un poco alejada del peronismo en el caso de Argentina. Entonces, el presidente ha dicho, queremos abrir nuestras puertas, generar una gran coalición que nos permita ganar, y si es posible, en una sola vuelta. Y en eso estamos. Yo creo que hay nombres muy interesantes que se están analizando, que están allí, internos, pero también de afuera de nuestras filas. Mira, está el señor Carlos Rabascal, está el señor Diego Borja, está el señor Tandazo. Son cuadros que están por fuera de nuestras filas, pero que son progresistas, digamos, son progresistas, es decir, son de centro, ¿no? ¿Verdad? Y eso es importante, eso creemos que nos permitiría subir nuestros números. Yo creo que no es desconocido para nadie que la Revolución Ciudadana, a pesar del ataque feroz que hemos tenido de este gobierno y de la derecha ecuatoriana, sus números son alrededor del 35% de gente que normalmente respalda al presidente Correa. Entonces necesitamos crecer un poco y para eso hay que formar esta gran coalición. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que esa coalición fuera con los movimientos indígenas? Penosamente el movimiento indígena todavía, ellos también fueron parte. Recuérdense que ellos estuvieron por la campaña por el sí. Entonces a nosotros nos preocupa que se han confundido. Incluso un miembro del movimiento indígena, el señor Macas, estuvo en ese consejo transitorio que ha sido nefasto para el Ecuador. Pero en todo caso hay que seguir conversando, hay que abrir esas puertas, estamos dispuestos al diálogo. Yo les digo, si a ustedes no les gusta el director de su cantón, de la lista 5, pues llámenos, búsquenos. Aquí lo importante es unirnos. Necesitamos unirnos para retomar la senda del desarrollo. Ahora, otra cosa, nosotros quisiéramos que el presidente Correa fuera el vicepresidente, porque puede ser vicepresidente. Ahora, también aquí el gobierno juega sus fichas y seguramente querrá sentenciarlo al vicepresidente al presidente Rafael Correa antes de que se den las inscripciones en las elecciones, ¿no? Y por eso vemos cómo en medio de la pandemia se convocó el caso Bochornos. Pero en todo caso, el presidente Correa tiene derecho a ser candidato o a la asamblea o ser vicepresidente. Ese será nuestro primer anhelo. Pero si no, creemos que hay importantes cuadros en nuestras filas. En nuestras filas está la compañera Paola Pavón, está la compañera Marcela Guiñaga. Hay importantes cuadros que pueden representarnos con principios y siguiendo esa línea del desarrollo. Hay que conversar, las puertas están abiertas, vamos por ese Ecuador y ese rumbo que lo dejamos lamentablemente por esta terrible traición al plan de gobierno y al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que te puedo decir, Byron. Sigamos conversando. Gracias por permitirme pues entrar en los hogares ecuatorianos y por esta entrevista. Muchas gracias, mi estimada Sofía. Estamos muy complacidos de haberla tenido en nuestro canal, en nuestra frecuencia digital, a través del sistema online. Dios mediante, estaremos en una próxima ocasión. Ojalá haya la oportunidad de tratar otros temas. Hay muchas cosas, pudiéramos pasar toda la noche dialogando de tantos y tantos tópicos de la realidad nacional. Sin embargo, pues obedecemos también a una agenda. Usted tiene copada su agenda.
Hay comentarios que está la gente enviando en el portal principal de Aroma TV. Muchas gracias, en la fanpage Aroma Estéreo Radio TV Online. Ya mismo está en YouTube esta entrevista. Así que agradecemos infinitamente a usted, mi querida Sofía. Felicidades, que Dios la bendiga, que pase bonita y hasta una próxima. Eso, estimado Byron. Muchas gracias. Fue la entrevista con la asambleísta, ex asambleísta Sofía Espín. Desde México estuvo con nosotros, amigos de la sintonía, para llevar adelante este trabajo informativo muy interesante que estamos iniciando en este preciso momento a través de nuestro canal digital. Gracias a su atención, señoras y señores.